Le bendiga a Dios de una manera especial en este día. Damos gracias por la vida, por el aire, por los alimentos, por todo lo que Dios nos provee para poder vivir en el planeta. Derrame Dios bendiciones en este año 2024 sobre todos aquellos que están al alcance de mi voz y me pueden ver, y sea extensivo a todas las personas que usted pueda saludar y decirle que desde aquí, desde donde grabo y transmito estos mensajes, que reciban la bendición de Dios. Quiero leer en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1 y verso 4, verso 6, dice la Biblia, honrando al Señor Todopoderoso, Dios Trino: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Más si aún, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Todos los acontecimientos, todas las cosas que están ocurriendo hoy y que mayormente la estamos mirando en las redes sociales, en los medios sociales, en las plataformas sociales, todas las cosas que están pasando causan alarma, causan comentarios, traen críticas, se pierde influencia al predicar la palabra a esta persona, crea indiferencia, todas estas cosas que se ven en los medios que deben de usarse para el bien de predicar, de hablar del evangelio, de las buenas nuevas del Señor Jesucristo para la humanidad. Se ven tantas cosas que hoy día se ha perdido el respeto por el evangelio, se ha perdido el respeto por las iglesias, se ha perdido el respeto hacia los cristianos, y es muy lamentable. ¿Qué está pasando? Nos remontamos a cientos de años atrás y miramos que la Biblia describe lo que hoy está aconteciendo. Está plasmado en las Escrituras. Quiero decir que la Biblia dice que el evangelio de Dios es eterno, que el evangelio de Jesucristo es eterno. Y el evangelio son buenas nuevas de Dios para la humanidad, para salvación, para perdón, para liberación, para salud, para todas las cosas buenas que el Señor tiene preparada de antemano para todos aquellos que reciban a Cristo como su Salvador. ¿Cómo se define el evangelio? Es buenas nuevas de Dios para la humanidad, buenas noticias de Dios para la humanidad. Pero hemos llegado hoy a un punto donde todo el mundo sabe demasiado, donde usted le predica a las personas y ellos saben porque oyen a fulano, oyen al otro, oyen a aquel dijo esto, aquel dijo lo otro. El evangelio es un solo. No hay superhombres, no hay supermujeres, no hay ningún super en la humanidad. Somos seres humanos con defectos, debilidades y con una vida transitoria en la faz de la tierra. Y a Dios le plugo escoger hombres y mujeres para pregonar
las buenas nuevas que trajo el Señor. Arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean borrados. Pero hemos llegado a la era del desastre, a la era del desorden, a la era donde muchos se han proclamado como los elegidos, los llamados, los preferidos. Y vamos a ver con la Biblia lo que nos dice el Señor a través de su palabra sobre la situación que hoy día estamos viviendo, que es muy lamentable. Hay personas que tienen sus predicadores favoritos, sus ministros favoritos, no le conocen, lo ven en televisión, y cada uno hay discrepancia muchas veces en la gente porque dicen, dijo fulano, dijo aquel, dice esto, dice lo otro. Y lo grande lo vamos a ver más adelante de las cosas que están pasando, y todas se dan a través de las redes sociales. Las redes sociales es un medio de bendición porque aquí nos podemos expresar, aquí podemos predicar el evangelio, pero vamos a predicar el evangelio verdadero. La Biblia está haciendo referencia de que muchos han entrado para pervertir, y el evangelio que hemos aprendido, porque hay algo muy importante que no se puede pasar por alto. Lo que hemos tenido el privilegio de vivir el ayer y estar viviendo en el hoy. Cuando digo vivir el ayer, remontarse 50 años atrás, ir atrás y ver los mensajes que se predicaban, cómo se vivía el evangelio. Muchos van a decir eso es legalismo, muchos van a decir son dogmas, muchos van a decir era fanatismo, van a decir un sinnúmero de cosas. Pero la historia nos enseña que las cosas de ayer dieron origen a las de hoy. Que aquellos que empezaron en una época, muchos años atrás, a lo mejor sin la preparación, sin la tecnología que tenemos hoy, sin todos los medios de que disponemos el día de hoy, no tenían ninguna de esas cosas, se arriesgaron, empezaron a predicar, levantaron iglesia para el Señor, y han pasado los años y las cosas han ido cambiando. Pero hoy, lo que están hoy ministrando, predicando, siendo evangélicos, miembros de iglesia, tenemos que dar gracias a Dios por hombres y mujeres que en el pasado muchos dieron sus vidas por esta obra gloriosa, por este evangelio glorioso. Y por eso Pablo expresó en una ocasión, ay de mí si no predico el evangelio. Pero el evangelio hay que predicarlo de acuerdo a cómo está en la Biblia. El evangelio es sencillo. Yo siempre uso un término, y que me perdone la Real Academia de la Lengua Española, y es el término, han cientificado el evangelio, lo han llevado a extremos, y muchos dicen que han encontrado errores y que esos errores lo que quiere decir no es así. En otras palabras, han querido cambiar, y Pablo dice que el que predicare otro evangelio que no sea el que dejó Jesucristo sea anatema, y anatema quiere decir maldecido. Quiere decir que cualquiera que predique otro evangelio que no es el de Jesucristo, que no sean las buenas nuevas de salvación, de liberación, del amor de Dios, todas las cosas que Dios tiene para el ser humano, cae bajo esta jurisdicción, bajo maldición. Dice el apóstol Pablo, para pervertir. ¿Qué quiere decir la palabra pervertir? En su definición, la palabra pervertir significa alterar, viciar con malas doctrinas,
la fe, las costumbres, el orden, el estado de las cosas. Y también Pablo dice que antes de que el Señor venga, porque todas las cosas que están pasando es como un preámbulo a lo que va a acontecer, la venida del Señor, es necesario que venga primero la apostasía. Y estos tiempos que estamos viviendo, que podríamos decir que es en cierto sentido un desorden, no podrá caer dentro de lo que es la apostasía, que en su definición simple quiere decir apartarse de la posición en que estaba. Años atrás, recuerdo yo estando muy joven, años atrás, teniendo unos 20 años, la manera como se vivía el Evangelio, como se predicaba el Evangelio, comparado a estos días que nos ha tocado vivir y que Dios nos ha dado el privilegio, a mí y a muchos, que ya estamos avanzados en edad de vivir y podemos hacer las comparaciones, podemos poner en la balanza y mirar las cosas y lo que oímos, lo que dice uno, lo que dice el otro, los ataques, todas estas cosas que se originan. Yo quiero decir que hay una diferencia abismal, que hay una diferencia muy grande, que hay muchas cosas que son raras y extrañas. Parece como el fuego extraño que le estaban ofreciendo a Dios en el altar y que Dios tuvo que matar varias personas porque le ofrecían fuego extraño a Dios en lo que era la adoración. Y hoy día estamos viviendo confrontación, críticas, se lastiman a través de los medios con nombre y todo. Las cosas no están fáciles, están difíciles, pero siempre hay un remanente fiel, siempre hay personas, siempre hay hombres, siempre hay mujeres que le servirán a Dios con integridad, que vivirán el Evangelio y que toman esto muy en serio. Toman esto muy en serio. En cierta ocasión dijo un ministro: vengan todos a mi iglesia para que se diviertan. Y yo quiero decir que la iglesia no es un centro de diversión, es un lugar de restauración, es un lugar de reconciliación, de que se oiga el mensaje del Evangelio, el perdón de pecado, que reconozcamos nuestra condición, que recibamos a Cristo como Salvador y que dejemos que el poder de su sangre nos limpie y que Dios nos perdone de todos nuestros pecados. No es diversión, es restauración, reconciliación. Esta es una época que más cosas están pasando en el Evangelio que no debieran de pasar y lamentablemente están pasando. El mundo, Pablo dijo que los cristianos somos cartas leídas al mundo y el mundo, el que no conoce a Dios, está observando. En una ocasión Cristo dijo que si padece persecución y muchísimas cosas y te calumnian injustamente, que nos gozáramos, que tuviéramos gozo cuando todo fuera mentira. Pero cuando las cosas por las cuales señalan a las personas, a los cristianos, son reales, es vergonzoso, da vergüenza, da pena y muchas veces hay que estar cabizbajo. Cuando las realidades que están ahí frente a los ojos de los demás, lo que se está mirando hoy día, que no debe ser así. Han llevado el Evangelio a otros extremos. Y muchas veces yo me pregunto, en el transcurso de más de 50 años, desde el año 70,
hasta la fecha de hoy, mirando, me pregunto yo, ¿qué está pasando? Yo mismo me hago la pregunta y hago el análisis. ¿Qué está pasando? Se han cambiado las cosas. ¿A quién dio la orden Dios de que cambiaran las cosas? Esto está muy difícil, pero gracias a Dios que todavía hay gente que tiene temor de Dios. Y una de las cosas en la que estoy haciendo énfasis en todos los lugares que me invitan a predicar, que me toca ministrar, es hablar de dos cosas que están perdiendo, se han ido perdiendo lentamente, que es el temor y la obediencia a Dios. Esto está difícil. Imagínense de que el irrespeto a Dios está por todos los lugares. Imagínense el respeto a los seres humanos. Se ventilan y se exponen en público muchísimas cosas muy lejos de lo que es en realidad el Evangelio. Poniéndolo en términos simples, en palabras simples, el Evangelio es la buena nueva de Dios para alcanzar al pecador. Todo ser humano hereda el pecado original de los primeros seres creados, Adán y Eva. Necesitamos el perdón de Dios. En Romanos 3:23 la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Y ahí están las buenas nuevas, el Evangelio. Por eso vino Cristo, a traer el Evangelio, las buenas nuevas, para que la gente tuviera reconciliación con Dios. Y la Biblia es un libro, un documento divino. Y el que lee la Biblia, el que escudriña la Biblia, y el que recibe a Cristo como su Salvador, y recibe las buenas nuevas de salvación, su vida empieza a cambiar por todas las cosas que Dios ha prometido y que Dios empieza a hacer en el corazón del ser humano. El único que puede penetrar en el corazón del ser humano y cambiar sus pensamientos, sus sentimientos, sus malos deseos, todas las cosas que se originan en el interior, es Dios. Pero hoy se ventilan en público tantas cosas y la gente, muchos se proclaman como los llamados, como los escogidos, como que tienen la última palabra. Y denigran al otro y hablan mal del otro con nombre y apellido y lo señalan y le dicen que se va a morir y que Dios me dijo y Dios me dijo. Utilizan a Dios para expresar lo que tal vez no tienen el valor de decirlo de frente de otra manera. Utilizan a Dios como un medio de atemorizar, de crear miedo en la otra persona. Y Dios, el Evangelio, no es así, de esta manera. Es tan sencillo que lo puede predicar un analfabeto con tan solamente escuchar. Puede predicar y lo puede predicar con su propio testimonio, decir lo que Dios ha hecho en su vida. Muy lejos de lo que es el Evangelio, hoy se está viviendo y se están predicando de diferentes plataformas. Y yo no voy a mencionar nombres, no voy a caer en ese vicio, no voy a caer en esa trampa, pero sí voy a hablar las cosas que estamos mirando. Cada persona tiene un teléfono celular, que es un teléfono inteligente, un smartphone. Tiene una tableta, tiene un laptop, y ahí está mirando todo lo que ocurre, y lo que dijo aquel, y lo que llama la atención, y lo que produce muchos views, lo que produce muchos likes, y la gente está pendiente de estas cosas, Y lo más importante en esto,
estar seguro, como dijo el Señor, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Muchas veces da vergüenza mirar como a manera de chisme todas estas cosas salen y ponen a Dios en el medio y creen que están predicando el evangelio. Esto no es evangelio. Por eso Pablo se quedó fascinado y le escribió a los hermanos en Galacia diciéndole, ¿qué pasa? Se han ido alejando de la manera normal en que se debe vivir este evangelio y predicar este evangelio, porque algunos han entrado para pervertir, para alterar, y han alterado el contenido. Y la Biblia tiene advertencias muy serias, están escritas para aquellos que desvíen y que hagan daño a otros. Hay muchas personas que no quieren saber del evangelio, ni que le hablen de Dios, ni que le prediquen estas buenas nuevas. Esto es lo más santo, esto es lo más sublime, esto es lo más excelso, esto es magnánimo. El evangelio es lo más grande que ha llegado a la vida del hombre y de la mujer, a la vida de la humanidad. Alguien dijo, los tiempos han cambiado y quien no quiera admitirlo vive en otro mundo. Cuando yo converso con un amigo ministro, siempre me dice, todavía las cosas están buenas. Todavía están buenas. Y yo le digo, pero mira las realidades que están en nuestro derredor, las cosas que están pasando. Estas cosas no son ficticias, estas cosas son reales, lo que estamos mirando. Y toda persona que ama a Dios y que está claro en la doctrina y en lo que dice la Biblia, se molesta cuando mira todas las cosas que no tienen asidero bíblico, que no están respaldadas por la Biblia y que Dios no ha enviado a nadie a decir y a enseñar tantas cosas que yo llamo barrabasadas, tantas cosas que van en contra de lo que la misma Biblia establece. La gente cree en la libertad de hacer lo que le parezca, no tienen temor. Muchos llamados cristianos, apoyados en lo que enseñó el profeta tal, el vidente tal, el apóstol tal y el apóstol tal, y porque dice el apóstol y porque dice el profeta y porque dice el predicador, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, que se aparte del pecado. Que el que confiesa su pecado y se aparta de él, la Biblia dice, alcanzará la misericordia de Dios. Pero que aquel que lo oculta y no se arrepiente, no prosperará, no irá para ningún lado. Entonces, la gente quiere libertad. Quieren lo que ellos llaman su espacio para ello hacer, porque han concebido el evangelio de otra manera, por la forma como muchos los enseñan. Muchas gentes que son liberales, muchas gentes que son abiertos de pensamiento, abiertos con una óptica abierta, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, y dicen, eso no es nada. Y yo pregunto, ¿qué es mejor? ¿Seguir en la Biblia, lo que dice la Biblia, o seguir lo que dice un hombre que no se ajuste a la Biblia? Yo creo en sueños, yo creo en visiones, yo creo que Dios habla. Pero ningún hombre, llámese como se llame, puede venir y decir, Dios me dijo, contradiciendo lo que dice la Biblia, porque no se ajusta. Todo lo que Dios
es coherente y lo que Dios ha escrito no lo viola. Y cuando Dios habla, se ajusta a su misma palabra que Él nos ha dado, que Él nos ha enviado. El pecado no se toma muy en serio. Hay muchos lugares que han cambiado el término pecado, que es como la Biblia lo llama, pecado. La Biblia dice pecado. Toda alma que pecare morirá. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y fíjense si la gracia es tan delicada que la Biblia dice, habla de un pecado que llamamos el pecado de omisión, saber lo bueno y no hacerlo. Es pecado. Dice la Biblia, dice Dios, no lo digo yo, no es un invento del siervo Páez, no. Es la Biblia que lo dice y el pecado no se toma en serio. ¿Qué pasa con la autoridad moral de quienes la tienen que tener? Todo aquel que vive el Evangelio de Jesucristo tiene que tener autoridad moral. Y cuando hablo de autoridad moral es para poder hablar con su propia vida. Lo que te respalda no es tu diploma de teología, no son tus 4 años de instituto, no son los 5 años de universidad como cristiano, sea ministro, sea el grado que tenga, sea cristiano. Tu autoridad moral consiste en tu vida, en tu testimonio, cómo tú vives, que lo que tú profesas, que lo que tú crees sea coherente con lo que tú vives. Eso es importante en el Evangelio. ¿Qué ha pasado con la autoridad? El irrespeto que hay. No hay ese respeto elevado por las cosas sagradas, por las cosas santas, por la iglesia. La gente habla de una manera vana. Miraba yo una entrevista en estos días, un periodista a un amigo ministro, que no voy a mencionar el nombre, un hombre de Dios, muy amigo de mi persona, y aquel hombre profirió algunas palabras, porque algunos leen 4 o 5 libros y quieren discutir, quieren negar la existencia de Dios, quieren rebatir lo que Dios ha establecido. El ser creado pecador quiere contradecir al Dios creador. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todo el que niega a Dios, la Biblia dice que es un necio. Eso dice la Biblia. ¿Se ha deteriorado la moral? Sí, se ha deteriorado la moral. Es muy triste. Y la moral aún tiene que ver con la manera como uno viste, con las actitudes, como uno habla, las conversaciones, de las cosas que uno se ríe. ¿Cuáles son las cosas que te provocan risa? Porque hay cosas morbosas y de la oscuridad que producen risa, que no son agradables delante de Dios. Hay ausencia de guía moral. Por eso dije, para poder guiar hay que tener un estado moral ejemplar a los demás. ¿Y cuántos escándalos no hay? De todo, en todos los niveles. Escándalo de infidelidades, escándalo de económico, escándalos sexuales, escándalos de muchísimas cosas. Es lamentable, pero son verdades que hay que decirlas. Las redes sociales muestran las contiendas como si existieran bandos rivales. El Evangelio, ningún hombre es dueño del Evangelio. Dios llama hombres, y hay hombres de Dios, pastores de Dios, mujeres de Dios, pastoras de Dios, a quien yo conozco, que hay que quitarse el sombrero. Pero lamentablemente nosotros miramos cuando alguien sale y coge nombre y usas epítetos y palabras obscenas para denigrar un pastor o una pastora, hablar mal, quiere decir que todo lo que tú dices está bien.
Aquí no hay dos bandos, ni tres bandos, ni rivalidades. Las rivalidades las crean los hombres, ansiosos de poder, ansiosos de posición, ansiosos de prestigio, ansiosos de que le alaben, ansiosos de que lo admiren, ansiosos de que lo pongan en un pedestal elevado. ¿Y sabe cuál es el diploma de graduación? Cuando Dios nos envía a hacer cualquier cosa, no importa la más grande que podamos hacer, el diploma de graduación es: siervo inútil eres. Somos siervos y Dios nos ha llamado para servir. No somos dueños, el dueño del evangelio es el Señor. Y si alguien viene predicando otras cosas, como tantas falsedades que uno mira en los medios sociales, y que Dios me dijo, los dones, los ministerios que Dios da, no es para exhibirlo, no es para uno elevarse, elevar su orgullo, su ego, volverse egocéntrico, creerse lo más importante, lo principal. Lo que Dios da es para glorificar su nombre, no es para exhibirlo, no es para hacer demostraciones. Dios no satisface las curiosidades de nadie. Dios no tiene que mostrarle a nadie cuando pida que Él es Dios. Dios actúa cuando Él quiere porque Él es soberano. Dios es soberano y Él hace como Él quiere hacer. Se ha inaugurado como un periodo de tantas cosas que traen vergüenza al cristianismo. Ahí lo miramos, atacándose directamente con nombre. Y Dios me dijo que te va a matar. Y Dios me dijo que en este año te ibas a cortar y que ibas a morir. Y Dios me dijo esto. Y muchas veces profetizan tantas cosas y no se cumplen. Y la Biblia dice que cualquier profeta que dijere que Dios dijo y no se cumple y no pasa lo que dijo, se puede considerar como falso. Y esto está lleno, lamentablemente, de gente buscando nombre, buscando like. Y yo tengo entendido que las personas que alcanzan muchos views también tienen remuneración económica. Pero eso es otra cosa. Algunos autoproclamados, llamados y enviados, ellos son especiales. Por ejemplo, en un gobierno, en cualquier país del mundo, siempre hay alguien que dicen es la mano derecha del presidente. Y esa persona, cuando alguien quiere obtener algo, le dicen, habla con ese hombre que es la mano derecha del presidente de cualquier país del mundo. Y habla con el presidente y le resuelva. Dios no tiene mano derecha. La mano derecha del Señor, que está sentado a la diestra, a la derecha del Dios Padre, es Jesucristo. Y es justo, intercede con justicia. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo, que está sentado a la diestra. Y Él es justo para perdonarme. Aquí nadie puede decir, y muchos vienen donde ellos como que le van a resolver el problema. Los siervos de Dios todos intercedemos por lo demás y oramos como nos manda la Biblia, y Dios hace como Él quiera hacer. Muchos han infringido el nivel moral de la fe cristiana. Lo han infringido como con el vocabulario. Un ministro evangélico en redes sociales profiriendo palabras obscenas, en programas populares, conversando cosas obscenas, conversando cosas de la intimidad. Ahí están. Por eso es el irrespeto que hay. Esto no es evangelio. Esto no es pregonar el evangelio. Quien convence al pecador de su condición es el Espíritu Santo. Usted podrá inventar todo lo que usted quiera inventar. Usted podrá hacer todas las artimañas que quiera hacer. Usted podrá planificar
y es el Espíritu de Dios quien convence al pecador de su condición. Usted no puede ocupar el lugar del Espíritu Santo, jamás en la vida. Entonces, muchos han infringido el nivel moral y muchos lo ven como que eso es normal. Su vocabulario, su exhibicionismo. Una mujer cristiana llamada sierva de Dios con un vocabulario profano y hablando con nombres que se considera una vulgaridad mencionarlo y diciendo muchísimas cosas. ¿Dónde vamos a llegar? Esto no es evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es para arrepentimiento, para perdón de pecado, para tener una relación con Dios. Y respeto, ataques en público, atacando, eso no es de Dios. Pero muchos dicen, es Dios que está hablando, fue Dios que me habló. Dios insultando, Dios denigrando, Dios mandando al infierno. Esa prerrogativa de juzgar y de mandar al infierno y de condenar, ¿quién te la ha dado? Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar este santo evangelio tal y como está escrito, y Dios se encarga de hacer el resto. El Espíritu Santo convence de pecado y la gente no se resiste al poder de Dios. Con la palabra Dios me dijo. ¿Cuánta gente utilizando el nombre de Dios en vano? Dios me dijo, Dios me dijo. Y tantas cosas que han dicho, y muchos teniendo visiones de que ellos son imprescindibles en la obra de Dios. Dios no necesita a nadie. Dios le sobran y Dios escoge a quien Él quiere escoger. Hay voceadores que traen escándalos y críticas y promueven tantas cosas extrañas. Eso no es evangelio. Hay muchos enganchados en una plataforma humana de buscar poder, buscando gloria propia, buscando prestigio y algunos buscando dinero. Eso no es evangelio. Adoran los elogios y las posiciones. Eso no es evangelio. El evangelio no se predica. Uno no se enrola en el ministerio para predicar, para servir a Dios buscando dinero, prestigio. Es para glorificar a Dios y que la gente reciba por gracia lo que nosotros hemos recibido por gracia, que es el perdón. Lo que el mundo necesita hoy no son personas famosas, no son personas grandes, no. Lo que necesita el mundo es oír palabra de Dios y ver ejemplos dados por los hombres de Dios. Dios tiene una plataforma divina, buenas nuevas, hombres y mujeres que son obedientes y que están predicando el evangelio del Señor. Pero como dijo alguien, eso no vende, eso no produce muchos likes, eso no trae muchos views, no hay views cuando uno predica la verdad. La gente quiere oír lo que va de acuerdo a como ellos piensan, a la manera que ellos creen. No se lleve de que fulano dijo. Los cristianos de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, porque cuando Pablo predicaba, verificaban los pergaminos para ver si lo que predicaba era verdad. No le diga amén a todas las cosas. No crea todas las cosas que le digan, todo lo que le prometen. Lea su Biblia. Dios lo que ha prometido lo cumple. Pero por favor, si alguien viene predicando otra cosa, que no es este evangelio, que no es la santidad, que no es la relación con Dios, que no es la adoración, que no es el respeto, que no es la reverencia, está predicando otra cosa, eso no es de Dios. Y Pablo dice que muchos han venido para pervertir, cambiar el origen, la costumbre, la forma original que la Biblia establece de cómo servirle a Dios.
Hay muchos que están, escuche bien lo que voy a decir, hay muchos que están descristianizando con las cosas que hacen el evangelio. Y dicen, soy de Dios, pero no lo son. Los hombres y mujeres de Dios se distinguen por su entrega sincera para glorificar a Dios. No están buscando gloria propia y decir, yo soy mejor que aquel, y estar señalando. Predique a Jesucristo crucificado. Predique el mensaje cristocéntrico de salvación, que eso es lo que el mundo necesita hoy día. Toda iglesia, todo predicador, todo ministro, todo apóstol que predica el evangelio de las buenas nuevas de Dios, así es que tiene que hacerlo como está escrito en la Biblia. Esto no se trata de ningún hombre, de ninguna mujer. Es de Cristo. Cristo es el dueño. Dios es el dueño. La expiación de Cristo hizo posible el perdón. Y muchos en nombre de Dios están predicando y haciendo desastres. Es muy lamentable. Si alguno viene predicando otro evangelio, todo lo que usted mira en redes sociales, todo lo que usted oye en redes sociales, analícelo bien con la Biblia, míralo bien con la Biblia. Hay cosas que valen la pena escucharlas. Hombres de Dios que ponen la palabra sin añadirle ni cortarle. Pero todas esas cosas prometiendo, todas esas cosas motivando, solamente motivación, sin arrepentimiento, sin santidad, todas estas cosas, analícelo si está a la luz de las Escrituras. Si alguien viene predicando otro evangelio que no es el de Cristo, sea anatema, dice la Biblia. Dios le bendiga de una manera especial en este día. Señor, bendice a todos los que oyeron, oh Dios, esta palabra. Bendícelo, Dios, su familia, y que podamos, Dios mío, vivir como tú dices. Seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vivimos días peligrosos, los últimos días de esta dispensación. Cristo viene pronto y todas estas cosas que usted está mirando son señales. Tenga mucho cuidado. Acepte lo que va de acorde, lo que va acorde con la Biblia, y lo que no va acorde con la Biblia usted no tiene que aceptarlo. Dios le bendiga.